Primera fase del tenis individual masculino. Rafa Nadal, el español, se impuso en 3 sets al húngaro Marton Fucsovics. Parciales de 6-1, 4-6, 6-4. Rafa avanza y va contra Novak Djokovic. Y de ese duelo, por supuesto, que tenemos que hablar y analizarlo, y por eso recibimos con mucho gusto a Fernando Palomo en esta edición de SportsCenter. Fer, hablemos primero del regreso en singles de Rafael Nadal en la competencia, que yo creo que se había mantenido un poquito al margen de confirmar si iba a estar o no. Finalmente lo vemos y ahora ante Novak, duelo número 60 entre ambos. ¿Qué se nos viene? Bueno, qué gusto saludarles. Yo creo que París no podía pedir por mejor partido. Lo habría querido seguramente más adelante en el cuadro del tenis masculino de estos Juegos Olímpicos, pero que se vean dos de los mejores de la historia en una cancha emblemática como la Philippe Chatrier, yo creo que es algo que es soñado para la organización de estos Juegos Olímpicos. De nuevo, igualmente segunda ronda, es cierto, igualmente es Rafa Nadal. Igualmente, hoy el propio Nadal dijo ante Fucsovics al terminar el partido que el primer set que jugó quizás ha sido de lo mejor que ha jugado Nadal desde su regreso, después de haberse perdido buena parte del año pasado. Habla incluso de su forma, la forma mía de hoy, dice, como refiriéndose a que la versión de hoy de Rafa poco tiene que ver a las mejores versiones. Ese primer set ante Fucsovics parecía algo perfecto. En el segundo set ya se pareció un poco más a la versión de Rafa de hoy. Le costó mucho meter la pelota, le costó mucho darle continuidad y por eso el húngaro terminó por quedarse con ese segundo set remontado con la furia característica de Rafa a la velocidad de hoy. Se nota más lento. Pero igualmente enfrentará a un tenista que también tiene sus años, en mejor forma, eso sí, como Djokovic. Duelo 60 entre ambos en el historial, y esto creo que se vive en unos Juegos Olímpicos, y sobre todo acá en Roland Garros, creo que tiene mucho de simbolismo detrás de ello. Sí, totalmente. Y más que la última vez que se enfrentaron, ya sabemos que fue Novak el que ganó, pero él también está esperando muchísimo este enfrentamiento ante el español. Tenemos que hablar también de Simone Biles, porque creo que había mucha expectativa por su regreso. ¿Y de qué manera lo ha hecho, Fer? Toda la expectativa, creería, después de haber abandonado en Tokio por toda la presión, resguardando su salud mental, llevando este tema al primer escenario, que creo que era también necesario, y desde aquel momento creo que se ha atendido y muchísimo más, creo que se ha convertido en una de las grandes embajadoras sobre este asunto, que es necesario traerlo al primer plano. 2 años después, Simone Biles regresa, suma 37 medallas entre mundiales y olímpicas, y en estos Juegos puede colgarse 5 medallas olímpicas. Ha terminado con una ventaja importante en el all-around, una molestia igualmente importante también en la pantorrilla, como ya mencionabas, pero con la sonrisa característica. Se ha metido Rebeca Andrade, la brasileña, que tan bien y tan... bueno, y de gran forma actuó en la ausencia de Biles del circuito mundial, y se ha metido en el segundo lugar de la clasificación previo a entrar al all-around. Vienen equipos primero, luego vendrá el all-around el próximo jueves, y Biles está en 3 de los 4 aparatos en las finales. Es definitivamente una de las grandes atracciones de estos Juegos Olímpicos, y esperemos que se cumpla el pronóstico y que termine colgándose al menos esos 5 metales para los cuales opta. Ahora, Fer, vámonos a la disciplina de la natación, porque sé que estuviste ahí muy presente también, y destacar, por supuesto, el récord y la medalla para Francia con Léon Marchand, que le quita uno de los récords a uno de los grandes como Michael Phelps. ¿Cómo se ha sentido eso y qué otras también medallas te gustaría destacar de esta natación de hoy? Creo que si le van a quitar un récord a Michael Phelps, y si hay alguien que le quite un récord a Phelps, el propio nadador estadounidense diría, no se lo he escuchado, pero creo por distintas otras opiniones que sí he leído de él, creo que el propio Phelps diría que quiere que Marchand le saque los récords. Es un chico de 22 años de Toulouse. Hubo filas y filas, pero interminables, de aficionados para entrar a la Arena de Fans. Se esperaba con muchísima expectación. Llegó Marie-José Pérez, quien encendió el fuego olímpico. Llegó infinidad de figuras del deporte francés. Estaba Tony Parker siguiéndolo
viéndolo de cerca, porque era una de las grandes cartas, sigue siendo una de las grandes cartas de Francia. No había nunca en Juegos Olímpicos Francia ganado los 400 metros combinados, lo hizo ahora con Marchand, y desde hace 12 años que no ganaban una medalla de oro en la natación de unos Juegos Olímpicos, y lo hacen ahora con Marchand. Ahora lo ves salir de la piscina y parece que no ha pasado nada fuera de lo común para él. Primera medalla olímpica que se cuelga y salió tranquilo, abrazando a quien se le cruzaba en el camino, sin aspavientos también, pero tiene chance de meterse todavía en 4 finales más y creería en convertirse en una de las grandes figuras de Francia en estos Juegos Olímpicos. Marchand, además, y con esto cierro lo de su actuación, ganó por una ventaja de 5.67 segundos, 5 segundos 67 centésimas, la más amplia jamás registrada en los 400 metros combinados, o sea que eso tampoco lo hizo Michael Phelps. Y a los 22 años y manejar esa presión, yo le cuento, ¿verdad? Ahora, Fer, nos dicen que tenés la agenda para mañana que no nos podemos perder. Bueno, para mañana hay ese partido de segunda ronda Nadal-Djokovic. Para mañana las finales de natación van a estar al rojo vivo. Habrá finales también por equipos en la gimnasia, pero en la gimnasia masculina. Estados Unidos ha quedado bastante relegado después de la primera ronda y tiene mucho por remontar, pero será metal que se entregue en el día de mañana. Hay duelos importantes en el vóley playa también. Hay mucho por seguir para el día de mañana, pero de nuevo creería que la atención va a estar sobre todo puesta en la piscina.